Ayer veía yo un documental que me mandó alguien sobre el tema de la honestidad. Y yo creo que siempre he dicho que el Estado dominicano tiene que promover una elevación de la estima nacional, de la estima nacional. Fíjense que es muy frecuente que los dominicanos pensamos siempre que vivimos en el peor país del mundo. Anoche yo le decía a una persona que estaba en Miami, estábamos hablando y son de aquí, y él recién se ha ido, está en el proceso de mudarse allá. Y entonces concluíamos que este es el peor país del mundo mientras uno está aquí, pero cuando uno está allá se da cuenta del tesoro que tiene y no lo aprovechamos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la honestidad ciudadana, la honestidad del gobierno, la honestidad de los funcionarios, de las personas, de todo. Eso es lo que hace distinto a los países. Y por tanto, la educación es un tema transversal, clave para que todo esto funcione. Eso es así. Yo diría que si alguna riqueza nos falta es la educación. Así es. Y ningún gobierno la toma como prioridad. A propósito de eso, de la falta de prioridad del tema educativo, el Consejo Económico y Social recibió la solicitud de reactivar el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el Pacto por la Educación. Lamentablemente, desde diciembre de 2019 no se reúnen las instituciones vinculadas a este pacto. Y evidentemente los términos del Ministerio de Educación con muchas de las instituciones que forman parte de ese pacto no están en buenos términos. Recordemos que a propósito del proceso de oposición para la contratación de los maestros, un grupo importante de estas instituciones que formaban parte de una especie de veeduría de ese proceso renunciaron al mismo y por lo tanto hay una situación de tensión porque al no convocarse las reuniones del pacto, pues se pierde una oportunidad importante de puntos que están consensuados desde hace mucho tiempo y que sencillamente ameritan que haya coordinación en la implementación de muchas de estas medidas. Y eso no está ocurriendo. Y es penoso, insisto, porque el Pacto por la Educación es fundamental y el gobierno se toma un riesgo importante cuando se aparta de consensos que han sido construidos no solamente por la administración del ministerio de turno, sino que tienen una participación amplia de la sociedad. Y es que si las cosas no salen bien, pues evidentemente asumen unilateralmente la responsabilidad de lo que allí está sucediendo, que es de hecho lo que ha venido pasando en el Ministerio de Educación, porque todos los procesos, los que se han lanzado, bueno, terminan al final quedándose solos por la falta de consenso con las demás instituciones y con las demás fuerzas vivas del ámbito educativo. Ojalá que en el ámbito del CES este tema logre prosperar, porque la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando con el tema educativo en República Dominicana, a propósito de que, por ejemplo, acompaña esta información de la solicitud al CES la preocupación respecto a los libros de texto impresos, que apenas parece que se van a empezar a repartir ahora. Y estamos hablando de que vamos por el mes de febrero, con un año escolar que no solamente empezó accidentado, con falta de maestros, con problemas en las estructuras, con un proceso de oposición que ha estado cargado de ruidos, que luego de las vacaciones de Navidad perdimos 3 semanas por resistencia de los maestros a volver y ahora todavía no hemos logrado repartir los libros. La verdad es que este es un año escolar que terminará aparentemente con más ruidos incluso que el año escolar del 2021. Mira, que estuvo marcado por la pandemia. Yo fui veedor del Pacto por la Educación y firmante del Pacto por la Educación. Y recuerdo que las jornadas en la Pontificia Universidad Católica fueron extensísimas, largas e interesantes, muy interesantes. Desgraciadamente, esto se parece mucho como a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se hace, están ahí, pero nadie se las toma en serio. Entonces, tú mezclas ahí los libros. Yo fui licitante como empresa, imprimíamos libros. Yo me salí cuando eso se dañó. Y de hecho, Miguel Coco, en paz descanse, una vez vino a este programa que nosotros lo entrevistamos y reveló aquí que un ministro
que estaba en educación, le había enviado una propuesta de que le diera el 35% del costo para darle todas las cotizaciones de los libros. Miguel Coco lo denunció aquí. Esa familia hoy es dueña de una universidad aquí. Y no pasa nada, no ocurre nada. Y yo te digo que eso de los libros, y ahí ahorita tú mencionabas lo de la planificación, las mismas afectaciones del país. Los gobiernos tienen el pacto por la educación. Y fíjate que ahí se hizo un esfuerzo. ¿Cómo se llamaba el primer pacto? Incluso fue entre Balaguer, PRD, PLD. Ahí participaron los tres partidos. Incluso creo que el primer esfuerzo se hizo en un gobierno de Balaguer. Vino después el PRD en el 78 y continuó. Fíjate, tuvo la virtud de que el gobierno continuó. Estuvo doña Ibelice como ministra, doña Milagro le tocó como ministra y esos acuerdos continuaron. Sin embargo, los gobiernos tienen la manía, es una manía, de entregar los ministerios y creer que ahí se está haciendo lo que ellos dijeron que se va a hacer. Y no hay un seguimiento sistemático, porque, salvo en aquellas cosas que el gobierno cree que son efectivamente prioridad. Pero la educación nunca ha sido una prioridad. Mira lo que dice hoy el presidente de la Cámara Americana de Comercio sobre el tema de la enseñanza del inglés, que es un desafío para un país que está diciendo que el inglés debe ser una lengua básica porque nuestra economía tiene un renglón como el turismo, que la mayoría de las personas que vienen hablan inglés y por tanto tú generas una cantidad de fuentes de empleo incluso que tienen que ver con que tú domines la lengua. Pero además, para que tú te puedas entender con un mercado, porque el 99.9% está fuera de nosotros. Lo que le vendemos, lo que miramos, lo que hacemos. Sin embargo, nosotros no hemos tenido un empeño por resolver ese problema. ¿Por qué? Porque nuestros profesores no saben inglés. Pero depende de la ADP. Y no hay un gobierno que diga, usted no sabe inglés, usted no puede tener una plaza recibiendo un salario. Yo voy a traer los profesores que sepan inglés. Incluso, muchos de los inmigrantes haitianos que vienen aquí pudieran ser profesores de inglés en muchas de nuestras escuelas, pero no tomamos esa decisión. Pero es que déjame decirte porque una entonces cosa. Los haitianos van y consiguen el trabajo ahí en Punta Cana porque saben hablar el inglés, pero nosotros no lo aceptamos en la escuela como profesor. Pero sí nos quitan el empleo porque ellos tienen el conocimiento. El problema ya no es solamente la enseñanza del inglés. Pero te estoy mencionando. Es que los estudiantes están saliendo de la escuela y casi ni español pueden hablar. Porque no conocen las reglas de la gramática, porque no tienen un nivel aceptable de lectura comprensiva, porque no saben escribir, o no conocen, no saben redactar. O no saben de la matemática. Y ocurre que la tecnología es lógica y la matemática es lógica y la tecnología es matemática. Entonces, si tú tienes una población que supuestamente es cada vez más virtual y no conoce matemática, tampoco conocerá de los algoritmos, de todas esas cosas que se desprenden de esa dinámica tecnológica. Por tanto, yo creo que el tema aquí es que no hacemos de la educación una prioridad. Fíjate el trabajo que nos ha dado a nosotros abrir la escuela. Pero señores, es casi un favor. Señores, en la dictadura, y lo digo a veces con pena porque yo no soy de la dictadura, yo soy de la democracia. En la dictadura, si yo no iba a la escuela, un inspector estaba en mi casa al otro día averiguando por qué yo no iba a la escuela. Y yo vivía en el campo, en un campo lejano de la línea noroeste. Porque para no decirte que era en la ciudad, en el distrito, o estaba en Santiago, ustedes dos que estaban entre Santiago y Santo Domingo. No, era en un campo lejano, en una escuelita de 4 cursos, que el sistema estaba pendiente si yo iba o no iba a la escuela. Correcto. Entonces, hay una diferencia en esa parte. La otra cuestión, y mira, a propósito, fíjate qué interesante todo esto. Ustedes vieron que Rafael Nadal ganó el Abierto de Australia ahora. Y se han hecho muchísimas cosas, incluso se han hecho estudios psicológicos del potencial de este muchacho de hacerlo. Pero el tío, Tony Nadal, que fue quien lo entrenó,
que es un entrenador y es muy conceptual, ha hecho una serie de reflexiones. Incluso en el diario El País publicó ahora en estos días un trabajo interesante sobre la educación. Sobre la educación. Y él dijo, cómo este muchacho había sido educado por él para que no se queje primero. No, usted no se puede quejar. Usted tiene que dar lo máximo ahí. Y él dice, yo le enseñé eso, pero él lo asumió así. Y su capacidad de renacer, de recomponerse viene. Entonces, hizo una valoración de las tendencias a la educación fácil. Él dice, los jóvenes ahora, todo lo que les complica lo sueltan. Porque no le enseñamos el sacrificio, la meta, el alcance, la persistencia de hacer las cosas. Entonces, la educación que estamos enseñando ahora es hacerlo. Por eso en la pandemia, todos estamos acomodados en casa, comenzando con los profesores, que cobran su salario público y dicen que no pueden ir a la escuela por la pandemia, pero si yo lo contrato en casa, van y me le dan clase a mis hijos o a mis nietos. ¿Correcto? Pero no hay un gobierno que se preocupa por eso. Lo dejo. Lo último que abrimos aquí es la escuela. Vamos a la discoteca, vamos al parque, vamos a todo, menos a la escuela. En la escuela le tengo miedo a la pandemia. Y me voy al teteo en la calle, pero no tengo interés por la educación. Es ese el capital para el que no tenemos aprecio. Y ese es nuestro déficit como sociedad. Es nuestro déficit que lo tenemos en nuestra economía. Porque, ¿cómo te digo? El capital principal de una nación está aquí, en el caco de las personas. Y aquí. Y si tú no le pones el caco grande a la gente para pensar, tú no puedes tener una nación grande, una nación fuerte, una nación próspera. Eso es así. ¿Entiendes? Vamos a ver qué va a pasar en el Consejo Económico y Social con relación a este tema. Ojalá se retomen las pautas. Pero ojo, Laura, el Consejo Económico es un escenario de discusión. El pacto se hizo en un escenario de consenso. Sí. Pero es necesario que los gobiernos, el Estado, asuma eso como una prioridad. Si los gobiernos, si el Estado no asume esa prioridad, no importa cuánto consenso tú puedas hacer en el CES. Bueno, lamentablemente. lo que pasa es que en este caso, incluso el consenso ya construido de hacia dónde va el sistema educativo, sencillamente tiene resistencia de parte del ministerio. Entonces, por lo menos para retomar esas líneas de actuación, de alguna manera, ojalá que el espacio del CES sirva para la discusión, porque es que, miren, al final el Ministerio de Educación por décadas se quejó de un tema de que no habían suficientes fondos. Y ahora resulta ahora tenemos la crisis de la abundancia. Hay fondos de más. La crisis de la abundancia. Entonces, parecería que el 4%, y es una gran contradicción decirlo, pero parecería que ha llegado como una desgracia a esa institución. Porque entonces, lo que era una carencia en algunos momentos, ahora resulta que se trata de una forma donde todo es importante, menos realmente la calidad educativa y lograr los resultados que son los puntuales. Y mientras más dinero gastamos, menos efectivos somos. Y ni siquiera en los resultados de fondo de la educación, que estamos y seguiremos quemados en PISA y en todas las evaluaciones que se corren con el tema de la calidad educativa. Pero en los parámetros más mínimos, las escuelas tienen condiciones. Se empezó el año escolar a tiempo. Las horas de docencia en el año escolar tienen libros los estudiantes. Hasta en los parámetros más básicos no logramos dar la talla. Entonces, ¿para qué sirve el dinero? Si ni siquiera logramos dotar a las escuelas y al sistema educativo de las herramientas más básicas para entonces empezar a analizar lo que tiene que ver con la parte cualitativa de la educación. ¿Tú le has metido alguna vez agua con mucha presión a una tubería vieja? Sí. Bueno, tú sabes lo que pasa. Sí. Se bota, se pincha, se explotan. Miren, ¿No hay cafecito? hay un tema, todavía no hay cafecito, pero hay un tema muy preocupante entre los pacientes renales. Uno de los temas fundamentales del gobierno, en todos los gobiernos, no solamente de este, es los medicamentos de alto costo.
para aquellos pacientes que tienen enfermedades catastróficas, que un medicamento cuesta entre 100,000, 150,000 hasta 400,000 pesos, un medicamento. Y un departamento de salud pública, bueno, pues le entrega a estos ciudadanos que padecen de esas enfermedades y que necesitan estos medicamentos, el Estado se lo proporciona y siempre recuerdo este departamento de salud pública de medicamentos de alto riesgo que se le entregan siempre a estos ciudadanos. Sin embargo, cuando hay un trasplante de órganos, necesariamente hay un medicamento de alto costo que se necesita que se suministre a las personas que se someten a para que el órgano nuevo, bueno, pues el cuerpo no lo rechace. Sin embargo, he visto desde ayer publicando los pacientes renales diciendo que hace 2 meses que no reciben este medicamento. Hay un atraso de 2 meses. Que este medicamento es la Asociación Nacional de Trasplantes de Riñón y Hemodiálisis. Hay un retraso de 2 meses en la entrega de medicinas por parte del programa de medicamentos de alto costo, sin que hasta el momento se conozcan las razones. Quizás el problema que tenemos con el asunto de los fletes y todo ese tipo de cosas, no sé qué pasa, pero yo creo que hay que prestarle atención a estos pacientes de trasplantados renales, porque es fundamental para su vida. Dice, los medicamentos que se han escaseado son tacrolimus XL 0.5 miligramos y mecofelonato, entre otros. Así es que nuestro llamado es que se le preste atención a la denuncia que está haciendo, a la petición que está haciendo estos pacientes, porque la verdad que someterse a diálisis permanentemente, que cuando hay un trasplante de un órgano para que el cuerpo no lo rechace, se necesitan ese tipo de medicina. De ahí es la importancia que resalto en el día de hoy y a las autoridades para que se pueda hacer. El director del programa de medicamentos esenciales de Central Apoyo Logístico Promesecal, Adolfo Pérez, dice que se solidariza plenamente con estos pacientes y que están operando a toda capacidad para que tengan sus medicamentos a tiempo. Hay que ver qué está pasando, pero la verdad es que la denuncia es válida. Bueno, de hecho, cuando Adolfo Pérez estuvo aquí recientemente, sí, hace unas semanas apenas, hablamos de ese tema y él comentaba que Promesecal lo que hace es ejecutar las compras según los requerimientos de salud pública. Por lo tanto, habrá que ver dónde estuvo el fallo del proceso, que él ha dicho que hay limitantes que establece la ley de compras, pero al fin y al cabo, quienes determinan cuál es la demanda y qué necesitan suministrar con estos medicamentos es salud pública le pasa el requerimiento a Promese hace el proceso de compra, recibe los productos y a su vez los entrega nuevamente a salud pública y salud pública los distribuye. Evidentemente alguien se equivocó en este proceso y jugando con la salud de la gente, así que ojalá se puedan acelerar estos procesos para que de alguna forma estas personas puedan recibir a tiempo los medicamentos. En España decían fuente ovejuna.
El sistema. Todas a una. Vamos a ver Carla. un cafecito. Aquí está Carla. Buenos días, Carla. Y Muchas los sistemas son Buenos días. complicados. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, Carla. Un Y en lo cafecito que- Santo Domingo. Gracias, Carlos. Y en lo que nosotros nos disfrutamos Mira, este cafecito. mira, no, pero antes de tú irte con Wendy, miren, quiero conectar esto. Miren esto, señores. Miren esto. Si hablamos de educación. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? El estadio La Normal. Es el estadio de la Normal. La Normal era lo que es el Liceo Juan Pablo Duarte. Ustedes ven ese liceo que la gente va ahí, ahí se formaban los profesores del sistema educativo nacional. Y ustedes saben lo que era eso que está ahí, ese estadio. Ese era el estadio de la escuela, que el deporte estaba vinculado con la escuela. Eso era aquí en la capital. Pero en mi escuelita, esa escuelita que yo te menciono, tenía un play igualito que este al lado. Y cuando fui a Villa Elisa a hacer entonces el quinto y sexto, me encontré con el mismo esquema. Una escuela con un play ahí. Y cuando vine a Laguna Salada, a séptimo y octavo, me encontré con el mismo esquema. Una escuela y el play, porque era parte del deporte obligatorio. Eso, y bienvenido Carmona, hace este reportaje reiterando una campaña, porque aquí incluso hemos hecho una campaña para reforzar ese estadio, mejorar. Miren cómo está esa escuela. Ahí practican los niños del Distrito Nacional de Gran Santo Domingo. Eso tiene 1 metro incluso que le pasa por el lado y viene. Ahí se jugaba la pelota profesional. Y ahí se jugaba la pelota profesional. En los años 40. Esa es la historia del béisbol dominicano. Miren las situaciones que está. Muchos de los peloteros históricos que han venido de la República Dominicana jugaron ahí. Muchos de los peloteros que tenemos nosotros, Juan Marichal jugaba ahí, Chichi Olivo, Guayubín Olivo, todos esos jugadores históricos jugaban ahí. Y miren cómo tenemos nosotros ese pequeño estadio en medio de la ciudad. Eso debería ser un museo del béisbol dominicano. Bueno, pues vamos ahora a conectar con Wendy Gil con el resumen de noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amigos de Matinal. Aquí están las principales informaciones. El juez de instrucción del 7º Juzgado del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, fijó para el próximo 4 de abril la audiencia preliminar contra los imputados en el caso Antipulpo. El tribunal estableció un calendario en el que señala que el 21 de este mes se realizará la revisión obligatoria de la medida de coerción y posterior al 4 de abril, todos los lunes a las 9 de la mañana, estarán conociendo la audiencia preliminar hasta que culmine el proceso, estimado a cerrarse el 30 de mayo de este año. Y en otra información, comerciantes y también algunos ciudadanos están mostrando preocupaciones que aseguran continúan en alza los precios de los productos de primera necesidad y sin esperanzas de que esto bajen. Los pequeños comerciantes explicaron que estas alzas han provocado que las ventas se disminuyan de manera considerable. Y cambiamos de tema. Especialistas en gastroenterología alertaron a las personas que específicamente se han visto afectadas por las inundaciones a evitar manipular e ingerir alimentos de aguas contaminadas, lo que podría ser fatal para la salud. Recomiendan a los ciudadanos hervir el agua y usar cloro para desinfectar. Y residentes de la Nueva Barquita están acusando a la dirección del patronato encargado del cobro en el mantenimiento del lugar de implementar una mafia que busca bajo chantaje aumentar de 1,000 a 1,500 pesos la cuota que pagan para tales fines. Dicen vivir momentos de angustia por la medida. Algunos aseguran que esa mafia busca adueñarse de sus propiedades. Y ahora pasamos al ámbito educativo. El Centro Educativo La Casa de los Niños, eso es en el municipio de Las Terrenas. Más del 50% de sus instalaciones se encuentran inundadas y les piden al gobierno buscar una solución a esta problemática, ya que cada vez que llueve, esa es la situación que vive ese centro educativo y por ende pues se pierde mucha docencia. Y residentes de la comunidad de San Antonio en San Cristóbal solicitan a las autoridades correspondientes la intervención de un desagüe de aguas residuales, ya que la fuente es una fuente de contaminación. Esperan respuestas inmediatas
porque el hedor los mantiene bajo constante azote y por supuesto bajo la lupa de diferentes enfermedades. Y diferentes sectores de Sabana de Boyá pues están exigiendo al Consejo Estatal del Azúcar y a otras autoridades un paro definitivo a la depredación, extinción e invasión por parte de desaprensivos en la zona verde protegida justo en la entrada de ese municipio. Dicha zona, declarada como protegida por el ayuntamiento hace ya 10 años, sin embargo, ya el 85% del bosque ha sido destruido. Con esa información nos vamos a una pausa. Mañana nosotros nos encontramos nuevamente, pero siga con nosotros.